Este homenaje que viene a continuación lo anuncia quien fue jugadora cadete en aquella etapa y que luego sería senior durante muchos años. Arantxa Calvo es quien hoy pone la voz femenina al partido. No sabes, Pepe, la ilusión que me hace recordar a estas jugadoras con las que crecí y a las que quería imitar. Hoy nos acompaña la gran capitana Miller Gracia, Esther Wender, Yolanda López, Yolanda Gil, Elena Laoz, Teresa Seco, junto al segundo entrenador, mi querido Alfonso Alonso, a las órdenes de la entrenadora Zaga Ceravica. Formaban parte de aquel equipo y hoy no pueden estar aquí Estela Ferrer, Reyes Castilla, Ana Izaguirre, Anita Blanchet, Gemma Gracia, Mónica Oliván y la gran estrella y revelación Karina Rodríguez. Pero si de alguien no me quiero olvidar hoy, es de nuestra querida Pilar Valero, a quien le enviamos un abrazo y por favor el aplauso más grande de esta tarde. Pues la verdad es que es muy acertada y me alegro muchísimo porque lo que se trata es de dar visibilidad a las chicas en el baloncesto y fomentar que lleguen a jugar en equipos como este. La verdad es que a pesar de que tanto tiempo que nosotras fuimos campeonas de la Copa de la Reina, pues se hace un poco extraño que no se acuerden, pero se agradece muchísimo, sí. Sí, porque muchos chicos jóvenes, incluso a mis propios hijos, les dices lo que nosotras llegamos a hacer y no son conscientes de lo que vivimos en aquella época, pero me parece una iniciativa genial. Pues yo creo que he sentido lo mismo que me pasaba cuando salíamos a calentar nosotras, que ya se me ponía la carne de gallina. O sea, es algo increíble ver tanta gente, tanto crío ilusionado por el baloncesto. Y por la parte que a mí me toca, tener a mi hija convocada con el primer equipo es algo que lo llevas dentro, que lo sueñas, pero que ya parece que lo empiezas a ver. Y Rubén, pues bueno, está creciendo en un buen sitio, se preocupan por él y no tiene más que trabajar para poder llegar a esta pista. A ver, es una suerte desde el año 90 que sigamos siendo las viejas glorias, es una suerte. Espero que alguien, por el bien del baloncesto, lo gane pronto, porque si no vamos a venir con un andador al final. Es un orgullo muy grande. Bueno, me parece una iniciativa maravillosa, unir a gente del pasado con el presente, que parece que va a ser tan bueno o mejor que lo sepa. Fue un equipo que dio mucho al baloncesto, porque no solamente fue la Copa que se ganó, importantísima, sino fue al otro año segundo de Liga, segundo finalista de la Copa, tercero de Europa, y una cantera que también funcionaba como ahora estoy viendo que funcionáis vosotros de Casademont. Maravilloso ver el pabellón lleno de niños y que al final es el futuro del baloncesto.